Mi vida sexual se había igualado a la de mis amigos de la universidad. Sin echarle mucha cabeza al asunto, lográbamos lo que podíamos de nuestras novias sin hablar mucho de esto. Hablar de la novia formal era correr el riesgo de dañar la imagen de la esposa en un futuro cercano. Eran días en que el casamiento era un peligro que nos rondaba. Nadie quería, pero todos teníamos ganas. Después de los 22 se sentía uno cansado de tanta caminata hasta la casa, ansioso, adolorido y con esa terrible sensación de estar empezado, cansado de dejar a la novia a la hora en que mejor se ve, de acostarse con mujeres desconocidas o de un nivel inferior, con las que no se sentía ningún vínculo sentimental. Cansado de que el sexo tuviera solo el carácter de fin de parranda. Así como se daba, lo disfrutábamos, pero había una parte que faltaba y que solo el matrimonio parecía ofrecerla, desgraciadamente. Era la solución a muchas cosas. Se podía pasar más tiempo a solas con la novia, acostarse con ella, no pasar solo las noches frías y acabar con las ganas de hacer las cosas cuando no hay con quién. La reserva de todo lo relacionado con el sexo solo se daba en cuanto se trataba de la novia oficial. Con las otras se soltaba la lengua por cualquier cosa que se hiciera. A veces parecíamos en competencia por ver quién era más capaz de sacar provecho de alguna muchacha. Los que habían estado en los Estados Unidos hablaban de la gran libertad que se veía allá, de la gran diferencia entre sus mujeres y las nuestras. Decían que lo normal era que a los 16 todas hubieran perdido la virginidad. Y lo que parecía mejor, que después de una fiesta, generalmente ellas escogían con quién querían tener una relación sexual. Además, las pintaban bellas y de buena posición social, por lo que nos quedábamos soñando en que eso pudiera suceder en nuestro medio, en el que todo era tan problemático. Claro que hacer lo mismo para nosotros hubiera sido un problema para encontrar esposa. ¿Cómo casarse con una mujer que no fuera virgen? La idea era insoportable. Por mi mente ni siquiera pasaba que mi esposa hubiera sido besada o abrazada por otro hombre. En ciertos casos excepcionales se podía pensar en eso si uno no era el afectado. ¿Cómo imaginar que alguien por la calle mirara a la que fuera a ser mi esposa y recordara cómo la había tocado? No. En nuestras conversaciones la lógica era la lógica. Estaba claro que una buena chica podía ser engañada o violada sin que eso tuviera que demeritarla, ya que ella, en su moral y comportamiento, seguía siendo digna. Pero todos sentíamos la razón lejos de los hechos. No queríamos, de ninguna manera, que eso le sucediera a la nuestra, porque sabíamos qué difícil nos quedaría ser correctos o siquiera razonables. Eran temas sobre los que se daba una apreciación a distancia, que no tenía que ver con lo que teníamos cerca. Y algo que ponía esa distancia era el hecho de que no queríamos oír el nombre de alguien muy nuestro pronunciado en la forma en que oíamos a algunos de nosotros cuando una mujer caía o fallaba en su conducta. El arte de despellejar era recibido como un medio de conservar una moral rígida y doble, y nosotros éramos los encargados de dar la última palabra. Lo hicimos sin que las razones pudieran evitarlo. No sé cómo pudimos tener esa ambivalencia entre lo que podía y lo que debía ser. Se puede decir una cosa y hacer otra. Es como tener una doble vida. Pero, ¿cómo se puede tener una doble moral? Es a la vez creer y no creer, o aceptar y no aceptar. Si en uno existe un poco de sentido común,
Vivir entre estas dos concepciones y dejarse envolver por esa filosofía sin piso, acomodada a conveniencias, puede resultar muy destructivo. Había algo que era evidente. Si nosotros teníamos tanta libertad que nos perdonaba romper las reglas de una conducta religiosa a que debíamos obedecer, ellas debían tener la misma posibilidad de recuperarse de un error. Pero no, ellas tenían que pedir perdón a Dios y misericordia al mundo. En cuanto a los casos excepcionales, se podía aceptar que una mujer no fuera virgen por alguna razón especial, pero eso no le daba la posibilidad de ser vista como una persona normal. Siempre sería alguien que tuvo una falla, con o sin culpa, y tendría que ser intachable para lograr algo a partir de ahí. Nuestra razón no nos daba para permitir reincidencias. Esperábamos de una mujer que fuera un ser sin posibilidad de caída. Era una condición de nuestra mentalidad que mostraba que aún no nos golpeaba bien la vida. El dolor aclara los sentimientos ajenos, presentándonos la razón en el fondo de las cosas como un castigo a nuestra rigidez. Solo que eso no parece llegar en el momento oportuno. El caso es que estábamos viviendo una serie de cosas que se contradecían y yo tambaleaba en medio de todo eso por mi situación particular. Me sorprendía continuamente en ese juego en que se busca a alguien para tumbar, para mofarnos de ellos. En esto había especialistas. Pasaban algún tiempo tras alguna niña hasta que la convencían. Luego compartían con los demás los resultados. Otros iban más lejos. Lo hacían, lo comentaban y fingían no haber sacado ninguna conclusión. Podían hasta insinuar que las defendían utilizando una frase como «pobrecita, yo ni la culpo». Al final, todo se reducía a trazar una línea entre las que se dejaban tocar y las que no.